masas expresadas, digamos, en kilogramos, sobre el cuadrado de la distancia, ¿sí? Donde la constante universal, bueno, esto ya fue establecida después por un experimento que se conoce como experimento de Cavendish y que se conoce como la pesada de la Tierra, que no era otra cosa que establecer, tuvo que usar masas un poquito grandes, plomos muy fuertes, distancias suficientemente pequeñas, poder medir la fuerza para despejar G, ¿no? A ver, si no me acuerdo, las unidades tienen que ser Newton, metro cuadrado, y aquí kilogramo por kilogramo al cuadrado, así, ¿no? Bueno, y ya que lo establece, pues entonces él podía despejar la masa si ustedes piensan que esto es la Tierra, póngale MT, o sea, si M minúscula es un cuerpo como el de la figurita, un cuerpo pequeño cualquiera, ¿no? Sobre la superficie terrestre. Bueno, aquí tengo que mencionar algo más, ¿no? Y M es el planeta. Pues claro que uno dice, a ver cómo está esto, porque eso está establecido como para masas puntuales. Entonces va de por medio todo un estudio que dice que si ustedes tienen un cuerpo esférico, como son los planetas, se comportan como si estuviera su masa concentrada en su centro. O sea, el comportamiento general de una esfera homogénea, ¿sí? Pero si está formada de cascarones también funciona bien, ¿sí? Entonces, aun cuando no sea homogéneo, mientras mantenga una simetría esférica, sí, que fuera un núcleo, o luego más denso, luego uno menos denso y así, mientras haya simetría, cosa que no es exacta, ¿no? Para los planetas, se comporta, toda la esfera se comporta como una sola masa central. Entonces podemos olvidarnos de todo esto, de toda la distribución, ¿sí? Sí, hay bastante proximidad en el asunto tanto de la esfericidad como de las capas distribuidas de manera simétrica. Entonces uno figura el planeta como una masa central. Entonces aquí hay una masita M, como el bloquecito que está ahí en la figura, y se aplica la ley de gravitación. Bueno, a lo que es importante es que la fuerza es igual a, separen la masita y todo lo demás llámenle G minúscula, ¿sí? Bueno, ¿qué es todo lo demás? Es la constante universal, la masa de la Tierra y el cuadrado de la distancia, que vendría siendo el radio de la Tierra. Así. Entonces, como pueden ver, nosotros sabemos que esto es lo que se define como el peso. O sea, esta fuerza particular la vamos a usar con la letra W. El peso es igual a masa y esta cantidad tiene las unidades de aceleración. Que conocemos como la aceleración de gravedad, ¿no? Bueno, hasta acá, esta cantidad, si la llegamos a establecer, ¿sí? Luego vamos a ver qué son los 9,8 que conocemos, ¿sí? Pero a eso vamos, ¿sí? Si la llegamos a conocer y alguien mide la G mayúscula, pues claro que puede despejar la masa. Esta es la forma en que se estima la masa del planeta, ¿sí? Hay que tener una medida del radio, entonces involucra muchas medidas, ¿se fijan? Primero entender a qué corresponde la G, que vamos a ver qué es la gravedad. Y se puede medir por la caída de los cuerpos, ¿no? Y establecer que vale 9,8 o lo que sea. Otro experimento crucial es el de Cavendish, que establece cuánto vale la fuerza de atracción gravitacional. Pero va de por medio también conocer el radio terrestre. Todo esto permite llegar a conocer o estimar la masa del planeta, ¿sí? Entonces vean cómo está funcionando este asunto. Nosotros no vamos a trabajar mucho la ley de gravitación, es decir,
ni tanto esto, ni tanto esto, sino más bien nos vamos a concentrar aquí. Bueno, esto se ve fácil, pero si no viéramos todo esto, si yo no doy este contexto, a mí se me ocurre que ver solamente esto es tan parcial, tan minúsculo que no lo entendemos. Uh-huh. Por eso prefiero, aunque sea de manera escueta, que ustedes lo relacionen con la importante ley de gravitación, ¿no? Bueno, esa es la idea del peso, ¿eh? Es la atracción con un planeta, ¿no? Cuando hablamos de peso, hablamos de la atracción con un planeta, ¿sí? Con el más cercano, ¿no? Bueno, también puede ser con un satélite, como el caso de la Luna. Vamos a hablar del peso de un cuerpo en la Luna, ¿no? O sea, si está en la Luna, ¿cuánto pesa? ¿No? O sea, ¿cuánto es su fuerza de atracción con ese cuerpo estelar, ¿no? Si estuviera en Marte, en Júpiter, bueno, ¿cuál es el peso correspondiente? Entonces, el peso no es una cantidad fija, ¿no? El peso es donde tú estés, ¿sí? ¿Bajo qué gravedad estás? Aquí lo ven, miren. La gravedad la pueden ver de dos formas. De esta que viene de la ley de gravitación y que les dice claramente que depende de qué planeta estén relacionados, ¿no? Y a qué distancia del planeta, ¿no? Sí. Pero estar con esto sí es un poquito más elaborado. Es más fácil esto. ¿Por qué? Porque si vemos que G es la aceleración de gravedad, los 9,8, bueno, pues si yo estoy en otro planeta, pues nada más voy a ver cuánto vale G. Y ya, con la masa, pues ya tengo el peso. O sea, yo puedo empezar a trabajar con esta imagen más sencillita, teniendo en cuenta toda la acción del planeta a través de su gravedad, ¿sí? Por eso se habla de gravedad. Ajá. Y como un concepto más escueto, más breve, más rápido, ¿no? Y aquí lo están viendo, dice el peso W, el tirón de la gravedad. Ah, bueno, ya empezamos a entender esto de la gravedad, ¿no? Que es la G minúscula, ¿no? Y que va a ser la aceleración. Ok. Bueno, ahí nos dan valores, ¿no? De peso, sobre todo de pesos, ¿no? Magnitudes de fuerzas comunes. Fuerza entre los dos planetas. Esta es precisamente la fuerza de gravitación de Newton. Si yo ya tengo bueno, es complicado, ¿no? Pero ya no me voy a meter mucho en la fuerza de gravitación, en la ley de gravitación, pero es con la cual nosotros podemos estimar estos valores. Y ahí, bueno, aquí ya dice más o menos que es un Newton, el peso de una manzana, ¿eh? El desayuno, ¿no? Y así, ¿no? Hasta masas o pesos muy pequeños como es el electrón. Habla de una atracción gravitacional entre protón y electrón. En el átomo de hidrógeno, bueno, hay fuerzas sumamente pequeñas que no, inclusive no se toman en cuenta porque hablar de protón y electrón, pues la acción más importante es la eléctrica y es mucho más grande que la gravitacional y por eso se ignora, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí esta figurita me gustan. El texto ustedes se lo van a tener que aventar un poquito, ¿no? ¿Sí? Yo me estoy enfocando más que nada en las imágenes. Esta es muy interesante. Sí, se supone que tengo una cuerda. Entonces, ¿yo cómo me entero de la intensidad de la fuerza? Bien, esta es una forma, ¿sí? Es intercalar lo que se conoce como dinamómetro y de los cuales pues podemos encontrar algunos en la ferretería con algunas calibraciones, supuestamente técnicamente usuales, ¿no?
Entonces lo intercalan y dan el tirón y les marca el instrumento. Bueno, el instrumento en ese momento, estando en el equilibrio, va a estar bajo la acción de dos tensiones, de la misma tensión a ambos lados. Entonces lo que mide es precisamente la intensidad de esa tensión, ¿no? Y se los va a dar en newtons, ¿no? Esta parte del empujón, no sé si los dinamómetros también lo hagan, ¿no? Que trabajen bajo compresión. Vamos a hablar de tensión, vamos a hablar de compresión, ¿sí? Cuando veamos deformación, que no sé si lo vayamos a hacer nosotros, pero en algún curso de física, cuando se hable de estirar, vamos a tomar medidas positivas, y cuando se hable de comprimir, vamos a hablar de una cuestión negativa. Esto lo hacemos, por ejemplo, en el curso siguiente de dinámica, cuando hablamos del resorte y eso, ¿no? Un poquito de ley de Hooke, aunque creo que deberíamos hacerlo nosotros. Ahorita ya vamos a ver si está dentro de nuestros ejercicios y problemas, ¿no? Bien, pero ojo, eso no va a tener mucho que ver con las fuerzas, ¿sí? Es decir, ese signo más, ese signo menos que les estoy hablando, de que estirar lo vamos a considerar positivo y comprimir negativo, esos signos tienen que ver con otra magnitud, no con las fuerzas. Las fuerzas las vamos a representar por vectores. Y volvemos a la pregunta aquella de, ¿un vector tiene signo? No, espérame, un vector no tiene signo, ¿no? Tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? Y dependiendo de tus ejes y cómo lo proyectes, va a tener componentes positivas o negativas y así, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con que aquí hay dos fuerzas involucradas, ¿no? Aquí está representando el tirón sobre el bloque, ¿no? Es el vectorcito rojo que se está representando, ¿sí? Ajá, es la fuerza de la cuerda que viene de la mano sobre el bloque. Sobre el bloque está actuando directamente el contacto inmediato de la cuerda, ¿no? Pero sabemos que se transmite a todos los puntos de la cuerda, al dinamómetro mismo, hasta la mano. En la mano va a haber la misma tensión, ¿sí? Aquí sobre la mano se va a ejercer la misma tensión, pero ahí estamos hablando de la cuerda sobre la mano, ¿no? ¿Sí? Entonces, de punto a punto. Aquí, entonces, ojo, lo que más se está representando es la fuerza sobre el bloquecito, ¿no? Aquí hay un empujón, ahí está su inclinación, su intensidad, ¿no? El vectorcito, ¿ok? De eso está hablando. Luego ya les hablo un poquito de este concepto que nosotros ya lo vamos a dar por hecho, de que dos fuerzas se pueden sustituir por lo que se llama su resultante, no es más que la suma vectorial, ¿no? En fuerza se acostumbra ese nombre, resultante, pero es la suma de los dos vectores, y con el mismo efecto, ¿sí? Con el mismo efecto. Ese principio, porque finalmente es un principio, que se va corroborando con la práctica, que sabemos hoy que está muy, muy bien corroborado, es finalmente un principio, se le da un nombre. El nombre es principio de superposición de fuerzas. Bueno, entonces, ¿cómo se va a ir Aquí hay otras representaciones, ¿se fijan? Aquí estas ya son un poquito enfocadas a cómo nosotros vamos a trabajar nuestras fuerzas, ¿no? Nos la van a dar inclinada, pues muy probablemente usemos unos ejes para trabajar. Los ejes, si hay una superficie de contacto, los ejes es muy conveniente tomarlas tangencial a la superficie y normal a la superficie. Eso es conveniente para trabajar las dos fuerzas de la superficie. Aquí no estamos hablando de la fuerza de la superficie, pero nosotros vamos a tener que tener en cuenta todas las fuerzas sobre el cuerpo, ¿me explico? Entonces va a participar la de la superficie y automáticamente me tengo que hablar de la tangencial y la normal, y entonces, pues lo más conveniente es tomar mis ejes ahí. Entonces un tirón como de una cuerda que está representada aquí, pues ya esa fuerza la vamos a descomponer en dos, en esas direcciones, ¿no?
Bien, aquí él está representando que yo puedo intercambiar en una acción por estas dos, con tal de que tengan las medidas convenientes, ¿no? Igual a la intensidad que nos dan las componentes, ¿no? Entonces es una aplicación del principio de superposición tal que nos permite trabajar cada fuerza por sus componentes rectangulares. Aquí están observando una representación en la cual, dado que el bloque va a deslizar sobre una superficie inclinada, pues en esa dirección inclinada voy a tomar mis ejes, ¿no? Entonces ya se fijan la dirección X y Y. Bueno, yo voy a usar mucho cuando estemos inclinados, voy a usar mucho la X tilde, le voy a poner una tilde y a la Y tilde para remarcar, ¿no? Que X y Y casi siempre va a ser horizontal y vertical. Bueno, eso es, a mí me acomoda. ¿Por qué tengo siempre que estar hablando de horizontal y vertical? Porque también se va a estar involucrado el peso, ¿me explico? Y como los pesos siempre están verticales hacia el centro del planeta, cosa que viene ahí del dibujo, ¿no? La fuerza está es de atracción entre los dos puntos, entonces va hacia el centro del planeta. Entonces el peso siempre está vertical. Y esto de trabajar siempre en la vertical, pues nos obliga a, como estar intercambiando entre los dos sistemas de ejes, ¿sí? Tener en cuenta siempre tanto el horizontal vertical como el inclinado, ¿no? Y entonces yo la manera en que me acostumbro a trabajar es mejor que las inclinadas les pongo X tilde y Y tilde, o sea, X con una comillita, ¿no? Aquí él no lo hace, él está remarcando que si va trabajando en una superficie inclinada, pues lo más conveniente es usar nuestros ejes inclinados, ¿no? Y ahí hacer las proyecciones, ¿no? ¿Hacia dónde va todo esto? Déjenme hacerlo un poquito más pequeño. ¿Hacia dónde va este asunto? Miren, un cuerpo va a estar sujeto a varias fuerzas, ¿no? Concretamente, ¿no? Nosotros mismos, que aquí estamos sentados, ¿no? Espero, estamos sentaditos en nuestro asiento. ¿Qué fuerzas están actuando sobre nosotros? Pues sin lugar a dudas, la acción del planeta, que es nuestro peso. Pero luego recibimos una acción normalmente que nos sostiene, que viene desde el piso, pero se va trasladando y está directamente sobre del asiento hacia la persona, ¿no? Sí, entonces hay una acción normal, ¿no? Podemos, a veces si está un poco inclinado nuestro asiento, sentir la fricción, la fuerza de fricción, debido a la inclinación, ¿sí? Bueno, entonces hay al menos, dos fuerzas, ¿no? La acción de la gravedad, el peso, nuestro peso, y la acción de respuesta que mantiene el equilibrio, que viene del piso. Por ejemplo, estamos parados, es un poquito más claro que es directamente una fuerza vertical que nos sostiene, ¿no? Pero hablando en general, pues vamos a tener otras acciones, ¿no? Si recibimos un tirón, si alguien recibe ahorita por medio de una cuerda un tirón, ¿no? Y jalan de ustedes su hermanito, ¿no? Le está jalando. ¿Cómo es que se llegan a mantener en reposo, en equilibrio? Bueno, pues porque ahora les va a ayudar la fricción, ¿cierto? Ya sea que estén parados directamente con el piso o en su asiento, va a haber una fricción de la superficie del asiento tal que equilibre a ese tirón, ¿sí? Pero vaya, entonces ahora ya están viendo cómo se manifiesta la acción de la gravedad, se manifiesta la acción de la superficie de contacto en sus dos formas, normal y tangencial. Está una acción de una cuerda, sí, ya hay 4 fuerzas involucradas, ¿no? Desde el punto de vista en que vamos a trabajar,
lo vamos a ver como 4 fuerzas. O sea, colectamos, siempre pensamos que la acción de la superficie está constituida de 2. Eso es muy útil, ¿sí? Entonces, ahí hay 4 fuerzas, ¿no? Y así, pueden irse aumentando el número de fuerzas actuando sobre un cuerpo, ¿no? Eso es de lo que está hablando aquí, ¿sí? De que en general sobre un cuerpo actúa lo que se va a llamar un sistema de fuerzas, ¿sí? Que se caracterizan por su magnitud, dirección y sentido. No estamos haciendo caso del punto de aplicación, ¿sí? Exactamente dónde actúa la gravedad. Bueno, la gravedad está actuando a todo el cuerpo, ¿no? Pero colectivamente se puede decir que está actuando en el centro de masa, pero son conceptos más avanzados que vamos a ver después, ¿sí? No nos interesa, sí, finalmente sobre el cuerpo está actuando la gravedad en forma vertical, colectivamente en toda su masa, dependiendo de toda su masa. Hay una acción, digamos, de la cuerda en cierta dirección y sentido horizontal, digamos. Sí, de la misma manera está respondiendo la superficie donde están apoyados, sí, y una fuerza normal, una fuerza horizontal. Exactamente su aplicación nos está interesando. Vamos a representar todas las fuerzas como si estuvieran aplicadas en un punto, así como lo ven aquí en este dibujo. Están poniendo varias, F1 y F2, ¿no? Y la están poniendo en la forma de sumatoria, ¿no? Bueno, porque ya está hablando de suma, ¿no? O sea, primero tenemos que identificar todas las fuerzas actuando, ¿no? Ya que las tengamos, ahora vamos a hablar de la resultante, de las fuerzas. Una fuerza que sustituye el efecto de todas. Ese es el concepto de resultante. Y ya sabemos que se obtiene por la suma de vectores, ¿no? Miren la notación compacta aquí en la ecuación 4.1, suma F, ¿no? Entonces vamos a hablar de R, pero entiéndase, es la suma de las fuerzas. Recuerden que cada ecuación vectorial corresponde a ecuaciones algebraicas en sus componentes, ¿no? Podemos poner R sub X, la resultante en la dirección X, pero es la suma de fuerzas en la dirección X, ¿no? R sub Y, la resultante en la dirección Y, pues es la suma de fuerzas en la dirección Y, ¿no? O sea, todo lo que sabemos de vectores, pues aquí lo vamos a estar usando. Aquí hay más fórmulas, pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle de aquí hay un ejercicio y podría ser equivalente al que vimos y así, ¿no? Bueno, a lo que vamos es a las leyes de Newton. O sea, ¿cuál es la consecuencia de la acción de las fuerzas en el cuerpo, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de traslación? ¿Sí? Pensando en el cuerpo en forma puntual, pensando en la acción de las fuerzas, ¿qué importa cada fuerza? Algunas son más importantes que otras. ¿Qué importa la resultante? ¿Cuál es la que importa y cómo se manifiesta en el movimiento? Eso es a lo que atienden las leyes de Newton. ¿Sí? Las leyes de Newton nos van a decir cómo es que las fuerzas causan el movimiento. O sea, ¿de qué manera las fuerzas causan el movimiento? ¿Sí? O sea, las leyes de Newton nos van a decir, fíjate que ninguna fuerza es importante, la gravedad es la única que importa. No, fíjate que no. La gravedad es la que no importa y las que importan son las cuerdas, ¿no? Eso es lo que nos va a decir, ¿no? ¿Cuál de las fuerzas es más importante para decirnos cómo se va a ocurrir el movimiento? A eso van las leyes de Newton, ¿sí? O sea, cuando hay equilibrio, ¿no? Bueno, eso no lo dice exactamente las leyes de Newton. Nosotros, desde que vemos el principio de superposición, lo adaptamos para que se cumpla el hecho de que si la suma de fuerzas es 0, hay un equilibrio, ¿no? Entonces, eso ya está establecido desde que estamos viendo el principio de superposición, ¿sí? Entonces, todo está así un poquito relacionado, ¿no? Está un poquito mezclado, así que no,
A lo que hay que ir captando es el todo, ¿sí? Cómo está funcionando el todo de lo que estamos haciendo, ¿sí? Uh-huh. Miren, aquí viene una parte que yo voy a dar a explicar de manera muy breve, ¿sí? Se conoce como la primera ley de Newton, ¿sí? Bueno, la primera ley nos va a permitir decir si estamos en un sistema que vamos a llamar inercial de referencia, ¿sí? O sea, con primera ley nosotros vamos a comprobar que somos observadores a los cuales se les aplique las dos siguientes leyes, ¿no? Es decir, es como pasar como pasar una prueba, ¿no? Si usted pasa la prueba, usted puede usar leyes de Newton, ¿no? Si usted pasa la prueba de la primera, puede usar la segunda y la tercera. Si no la pasa, no. Usted no va a poder usar la segunda y tercera ley, ¿no? Es así. Es un boleto. La primera ley define un sistema inercial, a un observador que es inercial, ¿sí? ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, pues vamos a comprobar que si aislamos un cuerpo, y esta es la primera, una de las partes difíciles. A ver, ¿cómo que aislamos un cuerpo? Sí, se trata de aislarlo de interacciones, ¿no? Que no interactúen sobre de él, ¿no? No, pues eso no lo vamos a poder hacer nosotros. Aquí siempre está actuando la gravedad, ¿no? Bueno, pero podemos hacerlo por direcciones. Esa es la idea, ¿sí? Después de todo, la gravedad siempre está actuando verticalmente. Bueno, ¿por qué no analizar lo que sucede de manera horizontal? ¿Sí? Entonces, primero hay que pensar que tenemos una mesa así súper horizontal. Bueno, ya hay manera de hacerlo, ¿no? Tenemos estas que usan los albañiles, los ingenieros, ¿no? Para determinar la vertical y la horizontal simultáneamente, ¿sí? Entonces, tenemos una mesa perfectamente horizontal y empezamos a hacer este trabajo de eliminar las fuerzas, ¿no? Bueno, la fuerza tangencial en este caso sería la fricción, ¿no? Entonces tenemos que eliminar fricción que haya ahí están representando un disco, tenemos que eliminar la fricción. Bueno, incluso hay algo que se llama mesa de aire. Ustedes saben que es un aparato usado en el laboratorio. Desafortunadamente ahorita los laboratorios están cerrados, no sé cómo le hacen, pues supongo que les muestran videos o algo así para llevar su laboratorio, ¿no? No sé si lo llevan antes o lo llevan después, no sé, pero lo van a llevar y van a ver el experimento de mesa de aire, ¿no? Y es el aire, bueno, sostiene al cuerpo, pero la fuerza tangencial se elimina muchísimo, ¿no? Entonces el cuerpo se desliza prácticamente sin fricción, ¿sí? Y bueno, hay que asegurarnos de que no haya otras interacciones, ¿no? Por ejemplo, el disco tiene carga eléctrica y hay, no sé, otra carga eléctrica que lo va a traer. No, bueno, esas cosas no tan fácilmente ocurren y son muy controlables en laboratorio. Así que no es difícil percatarse de que no hay esas interacciones eléctricas o magnéticas y todo eso, ¿no? Entonces, ya que estamos como ciertos de que no hay fuerzas horizontales aplicadas, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestro experimento. A ver, espérenme tantito. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu mesa de laboratorio? ¿Qué tal que estás? Bueno, vamos a suponer, ¿no? Que no sabemos, que nos cerraron, ¿no? De esas cosas que nos llevan, ¿no? Te voy a llevar a hacer el experimento, pero no te digo a dónde, ¿no? ¿Qué tal que estamos en un vagón del metro, encerraditos en una caja, ¿no? Vamos tranquilos. ¿Qué pasa si, cómo les diré? Si vamos en una parte recta de la vía, ¿sí? A velocidad constante, pues no vamos a tener conciencia de que estamos en esa situación. A lo mejor sentimos que estamos en el cuarto de nuestra casa o en el laboratorio de física de la UAM, ¿no? Escapó, ¿no? Sentaditos muy cómodos. No. Entonces, ¿qué va a pasar en esa situación? En esas situaciones.
Cuando lancemos el disco sobre la mesa, el disco va a describir una trayectoria recta y un movimiento de velocidad constante. Es decir, la velocidad como vector es constante, misma magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? Eso es lo que establece la primera ley. Un cuerpo libre, así se dice, aquí lo estudiamos por dimensiones, ¿no? En la tercera dimensión vertical no lo hacemos porque ahí está la gravedad, ¿sí? En esta superficie, en este plano, no hay fuerzas en estas direcciones y por lo tanto el cuerpo libre de fuerzas efectúa un movimiento de traslación a velocidad constante, ¿sí? En magnitud, dirección y sentido. Eso es lo que observamos. En ese momento pasamos la prueba de la primera ley, así le voy a decir yo, ¿sí? O sea, somos observadores que se llaman inerciales. Soy un observador inercial y estoy, ¿cómo dicen? Cuando me aprueban para ejercer algo, cuando pasan la prueba, ¿cómo se dice? ¿Habilitado? ¿Cómo le dicen ustedes? Estoy habilitado, ¿no? Para usar la segunda y tercera ley de Newton. Ese es el punto. Pero hablemos un poquito más de la persona que lo colocaron en el metro, ¿no? En el vagón de metro y ahí va en línea recta. Y de pronto entra una curva. Muy larga, si ustedes quieren, pero... Y a lo mejor leve, no tan curvada. Y ahí va dando vuelta, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo en que si él realiza el experimento en ese momento, el disco no va a efectuar una trayectoria recta en la mesa de aire? No, porque ejercería un peso, una fuerza mayor, se puede decir, hacia el disco. Pues el disco está aislado de fuerzas. O sea, tú tienes tu mesa horizontal, el disco no le aplicas ninguna fuerza, lo liberaste completamente de fuerzas en la dirección horizontal. No hay fuerzas. Tú estás en tu cuarto que te construyeron en el vagón de metro, encerradito. Tú estás bien tranquilo. Tú no sabes que vas a entrar en una curva, ¿no? Tú no lo sabes. Tú vas ahí. De hecho, estás experimentando y estás viendo que se cumple la primera ley. Pero de pronto ya no se cumple. De pronto el disco se sale de la línea recta y empieza a realizar una trayectoria curva o a tener una desviación lateral de la mesa. ¿Sí o no? Sí va a ocurrir eso, ¿estás de acuerdo? No entres en explicaciones, ¿eh? Esa es la condición, no entres en explicaciones. O sea, nada más quiero que si están de acuerdo en que pues no, ya el disco no se va a ir recto. Se va a empezar en una dirección y luego se va a ir moviendo en otra, ¿no? A ver, les voy a hacer otra pregunta. A ver qué dice. Si nosotros vemos desde fuera el asunto y nosotros vemos que la mesa entró a una curva, ¿cómo vemos el movimiento del disco? Nosotros estamos afuera. Sí, estamos viendo todo. ¿Sí? En una panorámica, imagínense. Están viendo todo. Y ven el disco que lanzó el compañero. Él, como su trayectoria está curvando, para él el disco ya no se mueve recto. Pero para nosotros que estamos afuera, ¿se sigue moviendo recto? Ahí se los dejo de tarea, ¿no? Pues la respuesta es que sí.
En la superficie terrestre nosotros aproximadamente somos inerciales. No lo somos a largo tiempo y a larga escala, no lo somos porque estamos en un planeta que está girando. De hecho, esa es la forma que determinamos la rotación terrestre. Es decir, fue un proceso largo en el cual se fue aceptando la realidad de la primera ley y entonces se puede uno, puede uno trabajar con primera ley, o sea, con esta autorización a usar la segunda y tercera, ¿sí? Y después darse cuenta que nosotros mismos en el planeta estamos en una superficie en la que no se van a cumplir de manera exacta, ¿sí? Entonces se define algo que se llama el sistema newtoniano. El sistema newtoniano de referencia es un sistema anclado al Sol con sus ejes fijos respecto de las estrellas lejanas. El sistema newtoniano es lo más inercial que tenemos en el sistema solar. Y es el que usamos como base para muchísimas cosas. Respecto al sistema newtoniano es donde describimos la rotación, traslación de los planetas, del sistema, de todos los cuerpos del sistema solar, ¿sí? Y es la mayor base que tenemos, porque ya no podemos ir más allá, ¿no? El sistema planetario está como muy aislado, estamos como muy aislados del resto de la galaxia, ¿no? Entonces, el sistema newtoniano es lo más que tenemos como para referencia general de nuestros movimientos, ¿sí? Respecto de él, un planeta como la Tierra, pues está en rotación, ¿sí? Ahora, nosotros aproximadamente, si hacemos un experimento de corto tiempo y una extensión no muy grande, vamos a seguir siendo inerciales. Nuestro trabajo va a ser inercial. Esto es lo que hacemos en los experimentos de laboratorio, ¿sí? Hacemos este experimento de la mesa y vamos a determinar que somos inerciales. Pero si hiciéramos una mesa muy larga y el disco pudiera correr durante algunas horas, detectaría la rotación de la Tierra. Veríamos que se desvía de la línea recta y lo haría exactamente de acuerdo con la rotación terrestre. Pero volvamos al principio. O sea, este es un boleto de entrada, ¿sí? En mayor o menor medida. O sea, hay que tener en cuenta que es una cuestión de espacio y tiempo. O sea, en determinada distancia y en determinado intervalo de tiempo, nosotros vamos a comprobar que se cumple la primera ley y entonces somos inerciales, ¿sí? Pero si voy en un vagón de metro, o si voy en la micro, no voy a ser inercial, pero ni en cuestión de minutos, ¿no? Y no voy a poder usar segunda y tercera ley, como lo vamos a aprender aquí. ¿De acuerdo? No se vale. Si ustedes quieren describir cosas desde un sistema no inercial, bueno, hay que aprender más a hacer, hay que ver cómo se va a hacer, ¿no? ¿Sí? Yo no les voy a enseñar eso, ¿sí? Yo les voy a enseñar nada más cómo se resuelven problemas desde sistemas inerciales. Eso es lo que aprendemos en esta clase. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Pues vamos a suponer que pasamos la prueba, ¿no? Bien, lo primero que vamos la condición de equilibrio se nos va a cumplir, estando en nuestro sistema inercial. Yo no digo que no se vaya a cumplir en sistemas no inerciales. A lo mejor sí, y a lo mejor no. Yo pienso que no. Van a tener que meter una fuerza que se llama fuerza no inercial. Hay fuerzas que se llaman no inerciales. Aguas.
Esas no son las fuerzas que vamos a considerar en este curso. Para mí las fuerzas necesariamente son de interacción entre un cuerpo y otro. ¿Sí? No se vale hablar, ahorita no lo vamos a introducir, de fuerzas no inerciales. Eso no lo vamos a hacer. ¿Sí? Está en los libros, lo van a encontrar. Pero cuando veamos un ejemplo de ese tipo, lo voy a decir. Aquí metida una fuerza no inercial. Eso no vale para nosotros. Bueno, entonces su texto les va a hablar, cualquier texto que usen, Serway, el que tengan en casa, viejito, nuevo, lo que sea, les va a hablar de esto, sí, sea a nivel preparatoria, a nivel universitario, sí, les va a hablar de esto, sí. Léanlo un poquito, por favor. Marcos de referencia inerciales son los que les... Mira, ya aquí está el tren, ¿no? Bueno, no fue a propósito, pero hablar de trenes es muy común en esto, ¿no? De hecho, una de las cosas que hacía el señor Einstein, que fue el que reformuló todo esto, porque lo que estamos viendo es el estilo de Newton, quien reformula todo esto, pues lo hace pensar, hablando en trenes, ¿no? Bueno, él viajaba mucho, le ayudaba mucho lo de los trenes, ¿no? Pues lo tomó como modelo. Entonces, como les decía, ¿no? Ya para ir concluyendo. Primera ley nos habilita, ¿no? Dice, si su sistema es inercial, es decir, se cumple la primera ley en su referencia, en su laboratorio de referencia, entonces usted va a poder usar la segunda ley y la tercera, ¿sí? Y entonces, pues ya pasamos a ver qué es lo que nos dice segunda ley y qué es lo que nos dice tercera. ¿De acuerdo? Bueno, pues para concluir. Segunda ley, ¿dónde está? ¿Dónde? Mira, se avienta todavía un preámbulo largo como el libro antes de enunciar la segunda ley. Aquí está. ¿Sí? Con esto nos vamos, ¿sí? Segunda ley, ¿qué nos dice? Nos va a decir cuál es la aceleración de un cuerpo. Hay un chat. Bueno. ¿Qué nos dice? Sí, ya se tiene que retirar. Ya retírese. Yo nada más estoy concluyendo. ¿Sí? Ya pueden irse retirando. Segunda ley nos va a decir cuál es la aceleración de un cuerpo. ¿De qué depende? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pues ninguna fuerza es preferente, ni el peso, ni el tirón de la cuerda, ni las fuerzas sobre las cuerdas. Ninguna fuerza es preferente. Todas entran de la misma manera a formar una resultante. La aceleración de un cuerpo es proporcional a la resultante, misma dirección y sentido, ¿sí? Nada más la magnitud está dividida por la masa. Bien, pues aquí nos vamos a detener, ¿sí? En la próxima clase vamos ya nada más a enunciar segunda y tercera. Vamos a suponer que estamos habilitados por la primera ley y hacer ejercicios. Esto pues va a ser hasta el viernes. Bueno. No voy a dar mucha teoría, El viernes ya estamos haciendo ejercicios. No falten. Y el miércoles nos vemos para los que hagan su recuperación. Disculpe, tengo una duda. Adelante. ¿Por qué la tarea 1 y el examen departamental 1 desaparecieron del Classroom? No, perdón, del cambio. Ya cambia. A ver, porque ya se vencieron. Sí, la entrega de la primera tarea, la primera entrega. Ajá. Sí. Pues ya la quité porque pues ya te pasó algo de tiempo que se debió haber entregado, ¿no? Entonces no debería afectar. Pero bueno, a ver cuál es tu caso. Y el cuestionario se quitó porque también ya está vencido y ya no les da acceso. Entonces, bueno, yo tengo que tomar nota de sus resultados y ya, ¿no? Entonces, lo mismo va a ir pasando con el segundo. Pero, pues dígame cuál es exactamente el caso, ¿no?
Ah, no, pero si las entregamos, entonces no hay ningún problema. No pasa nada. Yo las tengo, ya voy a ir. Yo tengo que ver sus entregas, evaluarlas, ¿no? Ujú. Sí, y ya cuando les reporte los resultados, ahorita no ha avanzado mucho porque va a haber recuperación el miércoles, pero ya por ahí del fin de semana, entonces ya les publico sus resultados, ¿no? Van a ver ahí cuánto sacaron en cada tarea. Lo que sacaron en el cuestionario, pues ya lo conocen, pues nada más por favor lo checan que esté bien, que yo no me equivoque, ¿no? Yo me puedo equivocar porque lo voy pasando a mano, ¿me explico? O sea, no es en automático, un copy, no. Yo voy tomando nota de todos, uno por uno a mano, y luego los subo. Entonces yo me puedo equivocar, porque aparte de las tareas escritas, pues yo las voy calificando. Me puedo equivocar y ustedes no se espanten, simplemente tienen que ir checando sus resultados, estar de acuerdo, igual el examen y lo que tengan de primer parcial, ¿no? Muy bien, pues sería todo por ahora, ¿sí? Sí, gracias. Nos vemos Hasta el luego, miércoles. entonces, ¿alguien más? ¿Alguna duda más? ¿No? Bien, pues entonces hasta luego, ¿sale? Cuídense. Gracias, buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego.